Niño de 8 años es humillado en la escuela por su ropa vieja. Semanas después, durante la ceremonia de premiación, todos quedaron en shock al ver quién era su padre. Hola, bienvenido, suscríbete, activa las notificaciones y disfruta de la historia. Miguel, un niño de 8 años, caminaba hacia la escuela con la cabeza baja, intentando ignorar las miradas de los otros niños. Cada paso que daba, el peso de sus zapatos rotos y su abrigo desgastado parecía hacerse más pesado, pero no tanto como las palabras crueles que sus compañeros le lanzaban. Él no entendía por qué ser pobre era motivo de burla. Lo que más dolía no eran las bromas, sino la sensación de ser invisible en un mundo que no lo valoraba. Nadie sabía lo que él y su madre habían tenido que sacrificar para llegar hasta aquí. El recreo era su peor pesadilla. Mientras los otros niños corrían y reían, él intentaba pasar desapercibido, pero siempre había alguien listo para humillarlo. Un día, las cosas se salieron de control. Frente a todos, arrancaron su abrigo viejo y lo dejaron de pie, temblando, expuesto a la risa de sus compañeros. Pero lo que nadie sabía era que en cuestión de semanas, esos mismos niños quedarían sin palabras. Algo inesperado estaba por suceder, algo que cambiaría la forma en que todos lo veían, para siempre. El frío de la mañana se colaba por las grietas de la pequeña ventana del cuarto de Miguel. A sus 8 años, ya sabía que el invierno en Los Ángeles podía ser cruel, especialmente para quienes, como él y su mamá, vivían en el barrio de Boyle Heights, donde el sueño americano parecía más lejano que la tierra que dejaron atrás. Miguel se levantó despacio, frotándose los ojos y mirando con tristeza el pequeño armario donde guardaba su ropa. Sacó el único uniforme escolar que tenía, desgastado y remendado en los codos. Lo acarició suavemente, recordando las largas noches en que su madre, Luisa, cosía la luz de una vela para que las costuras aguantaran un día más. «Miguel, mi hijo, ¿ya estás despierto?» La voz cansada de Luisa llegó desde la cocina. «Sí, mamá, ya voy», respondió el niño, apresurándose a vestirse. En la cocina, el olor a café recién hecho se mezclaba con el aroma de los frijoles recalentados. Luisa, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir y días interminables limpiando casas ajenas, le sonrió a su hijo. «Aquí tienes, mi amor. Come bien, que hoy es un día importante». Miguel miró el plato y sintió un nudo en la garganta. Sabía que su madre había dejado su parte para que él pudiera comer. «Gracias, mami», dijo, tratando de sonreír mientras engullía rápidamente el desayuno. Mientras caminaban hacia la parada del autobús, Miguel no pudo evitar notar cómo los otros niños del vecindario lucían uniformes nuevos y mochilas sin parches. Se aferró con fuerza a la mano de su madre, como si quisiera protegerse del mundo que lo rodeaba. «Recuerda, mi hijo», dijo Luisa, arrodillándose frente a él antes de que subiera al autobús, «lo que importa está aquí». Tocó suavemente su pecho. «Tu corazón y tu mente son más valiosos que cualquier ropa cara. Sé fuerte, mi pequeño guerrero». Miguel asintió, tragando saliva para contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Subió al autobús y se sentó solo en la parte trasera, observando cómo los otros niños charlaban y reían, ajenos a su mundo de preocupaciones adultas. Al llegar a la escuela primaria Roosevelt, Miguel bajó del autobús con la cabeza gacha, esperando pasar desapercibido. Pero el destino tenía otros planes para él ese día. «Miren quién llegó». La voz burlona de Juan, el matón de la clase, resonó en el patio. «Es el niño mendigo». Miguel sintió como su corazón se aceleraba. Intentó caminar más rápido hacia la entrada de la escuela, pero Juan y sus amigos lo rodearon. «¿Qué pasa, Miguel? ¿Tu mami no pudo robarse algo mejor de la basura para vestirte hoy?» Juan tiró del cuello desgastado de la camisa de Miguel, provocando risas entre los demás. «Por favor, déjenme en paz», suplicó Miguel, su voz apenas un susurro. «¿Qué dijiste, huérfano?» Juan se acercó más, su aliento caliente en la cara de Miguel. «Apuesto a que ni siquiera tienes papá. Seguro que te abandonó cuando vio lo patético que eres». Esas palabras fueron como un puñal en el corazón de Miguel. Nunca había conocido a su padre, y aunque su madre evitaba hablar del tema, el vacío que sentía era real y doloroso. De repente,
Juan agarró la mochila de Miguel y la arrojó al suelo. Los libros y cuadernos se desparramaron por el pavimento. ¡Ops! Parece que tu basura se cayó, se burló Juan, pisando deliberadamente uno de los cuadernos. Miguel se agachó para recoger sus cosas, las lágrimas nublando su visión. Fue entonces cuando sintió un tirón violento en su espalda. Juan había agarrado su viejo suéter, con un fuerte jalón, lo rasgó de arriba a abajo. El sonido de la tela rompiéndose fue como un trueno en los oídos de Miguel. Se quedó paralizado, sintiendo el frío aire de la mañana colarse por la nueva abertura en su ropa. Las risas de los otros niños se intensificaron, convirtiéndose en un coro cruel que parecía envolver todo el patio. ¡Miren! Ahora sí parece un verdadero vagabundo, gritó uno de los amigos de Juan, señalando la camisa rota de Miguel. La humillación era completa. Miguel sentía como si el mundo entero se hubiera detenido para observar su vergüenza. Con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, hizo lo único que podía hacer. Corrió. Corrió pasando junto a otros estudiantes que lo miraban con una mezcla de lástima y diversión. Corrió pasando frente a maestros que parecían no notar o no querer involucrarse. Corrió hasta llegar al único lugar donde pensó que podría esconderse, el baño de niños al final del pasillo. Se encerró en un cubículo y, finalmente, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Su cuerpo temblaba con cada sollozo silencioso. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no podía tener ropa nueva como los demás? ¿Por qué no tenía un padre que lo protegiera? Mientras luchaba por controlar su respiración, escuchó voces que se acercaban al baño. Instintivamente, levantó los pies para que nadie notara su presencia. ¿Escuchaste sobre la ceremonia de premiación?, dijo una voz que Miguel reconoció como la del señor Martínez, su maestro de matemáticas. Sí, dicen que alguien muy importante vendrá, respondió otra voz. Aparentemente, es un secreto, pero debe ser alguien de verdad influyente. Bueno, sea quien sea, espero que traiga algo de atención positiva a nuestra escuela. Dios sabe que la necesitamos, dijo el señor Martínez antes de que las voces se desvanecieran. Miguel se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Una ceremonia de premiación. Alguien importante. Por un breve momento, su mente se alejó de la humillación que acababa de sufrir y se llenó de preguntas. ¿Quién podría ser esa persona importante? ¿Por qué vendría a su escuela? Lentamente, se puso de pie y salió del cubículo. Se acercó al espejo roto del baño y miró su reflejo. Ojos hinchados, nariz roja y el suéter desgarrado colgando de sus hombros. Pero en medio de esa imagen de derrota, algo había cambiado en su mirada. Una chispa de curiosidad, tal vez incluso de esperanza, brillaba tenuemente. Tal vez, pensó Miguel, tal vez las cosas puedan cambiar. No sabía cómo ni por qué, pero la idea de que algo grande estaba por suceder en su escuela le dio una razón para seguir adelante, al menos por ese día. Con manos temblorosas, Miguel hizo lo mejor que pudo para arreglar su apariencia. Se lavó la cara, alisó su cabello y trató de acomodar su suéter roto de la manera menos notoria posible. Respiró profundamente, recordando las palabras de su madre: «Sé fuerte, mi pequeño guerrero». Con una última mirada al espejo, Miguel se dirigió hacia la puerta del baño. No sabía qué le depararía el resto del día, pero algo dentro de él había cambiado. La humillación seguía ahí, dolorosa y fresca, pero ahora se mezclaba con una sensación nueva y extraña. La anticipación de que algo, por pequeño que fuera, podría estar a punto de cambiar en su vida. Mientras salía al pasillo, el sonido de la campana anunciando el inicio de las clases llenó el aire. Miguel caminó hacia su salón, consciente de las miradas y los murmullos a su alrededor, pero con la mente fija en el futuro, en esa misteriosa ceremonia y en la posibilidad, por remota que fuera, de que su vida pudiera dar un giro inesperado. Lo que Miguel no podía imaginar era cuán drástico y sorprendente sería ese giro, y cómo la ceremonia de premiación se convertiría en el escenario de una revelación que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre su vida y su familia. El sol se ponía sobre Boyle Heights, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados que contrastaban con el gris de los edificios desgastados. Luisa caminaba apresuradamente por las calles familiares,
su mente dividida entre la preocupación por Miguel y el agotamiento de otro día limpiando casas en los suburbios ricos de Los Ángeles. Al doblar la esquina hacia su pequeño apartamento, Luisa notó una figura familiar sentada en los escalones de entrada. Su corazón dio un vuelco al reconocer a Miguel, abrazando sus rodillas, con la mirada perdida en el horizonte. «Mi hijo, ¿qué haces aquí afuera? ¿Por qué no entraste a la casa?», preguntó Luisa, la preocupación evidente en su voz. Miguel levantó la vista, sus ojos rojos e hinchados revelando que había estado llorando. «Mamá», comenzó, su voz quebrándose. «¿Por qué somos tan pobres? ¿Por qué no tengo un papá como los otros niños?». Luisa sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se sentó junto a su hijo, abrazándolo fuertemente. «Oh, mi amor, ¿qué pasó hoy?». Entre sollozos, Miguel le contó a su madre sobre la humillación en la escuela, el suéter roto, las burlas crueles. Cada palabra era como un cuchillo en el corazón de Luisa. «Miguel, mírame», dijo Luisa, tomando el rostro de su hijo entre sus manos. «Tú eres el regalo más precioso que la vida me ha dado. No importa lo que digan esos niños, tú eres fuerte, inteligente y tienes un corazón de oro. Eso vale más que cualquier ropa cara o juguete nuevo». Miguel asintió débilmente, pero Luisa pudo ver que sus palabras no eran suficientes para sanar la herida abierta en el corazón de su hijo. «Ven, entremos. Te prepararé tu comida favorita y hablaremos», dijo Luisa, ayudando a Miguel a levantarse. Ya dentro del pequeño apartamento, mientras el aroma de los frijoles y el arroz llenaba el aire, Miguel se sentó en la mesa de la cocina, observando a su madre cocinar. Había algo en sus movimientos, una tensión en sus hombros, que le decía que había más en esta historia de lo que ella le había contado. «Mamá», comenzó Miguel tímidamente, «¿por qué nunca hablas de mi papá?». Luisa se quedó inmóvil por un momento, su mano temblando ligeramente mientras revolvía la olla. Respiró profundo antes de volverse hacia su hijo. «Miguel, hay cosas del pasado que son complicadas», dijo, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Tu padre, él era un hombre bueno, pero las circunstancias nos separaron antes de que tú nacieras». «¿Está muerto?», preguntó Miguel, su voz apenas un susurro. Luisa cerró los ojos por un momento, como si estuviera luchando con un dolor interno. «No, mi amor. No está muerto. Pero no pudo estar con nosotros». «¿Por qué? ¿No nos quería?». La pregunta de Miguel estaba llena de dolor y confusión. Luisa se arrodilló frente a su hijo, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. «Nunca dudes que tu padre te amaba, Miguel. Las cosas sucedieron de una manera que ni él ni yo pudimos controlar. Pero el amor que sentía por ti era real». Miguel quería preguntar más, exigir respuestas claras, pero algo en la expresión de su madre, una mezcla de dolor y súplica, lo detuvo. En cambio, asintió lentamente, abrazando a su madre con fuerza. Esa noche, después de que Miguel se fue a dormir, Luisa se sentó en la pequeña sala, sosteniendo una vieja foto en sus manos temblorosas. En ella, un hombre joven y sonriente la abrazaba, ambos luciendo felices y llenos de esperanza. Carlos, el padre de Miguel, el hombre que había prometido amarla para siempre. Las lágrimas comenzaron a caer silenciosamente por las mejillas de Luisa mientras recordaba esa última noche, hace casi 9 años. El sonido de las sirenas, los gritos, las acusaciones. Y luego, el silencio ensordecedor que siguió, roto solo por el llanto de un bebé recién nacido. Un golpe en la puerta la sacó abruptamente de sus recuerdos. Confundida, Luisa se levantó para ver quién podría estar llamando a esa hora. Al abrir la puerta, se encontró con el cartero nocturno, sosteniendo un sobre. «Disculpe la hora, señora», dijo el hombre, «pero esto llegó marcado como urgente para usted». Luisa tomó el sobre con manos temblorosas, murmurando un agradecimiento antes de cerrar la puerta. Su corazón latía con fuerza mientras miraba el remitente. Penitenciaría Estatal de California. Con un nudo en la garganta, Luisa dejó la carta sin abrir sobre la mesa. No era la primera que recibía, y como las anteriores, sabía que no tendría el valor de leerla. El pasado que tanto se había esforzado por enterrar amenazaba con resurgir,
y el miedo a lo que eso podría significar para Miguel la paralizaba. Mientras se preparaba para otra noche de sueño inquieto, Luisa no podía sacudirse la sensación de que algo estaba a punto de cambiar. Las preguntas de Miguel, la carta misteriosa, los susurros del pasado, todo parecía converger en un futuro incierto. Lo que Luisa no sabía era que, a kilómetros de distancia, en una celda fría y solitaria, Carlos también estaba despierto, mirando una foto desgastada de una mujer joven y un bebé. Sus ojos brillaban con determinación mientras susurraba en la oscuridad: «Pronto, mi familia. Pronto estaremos juntos de nuevo». El destino había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían para siempre las vidas de Miguel, Luisa y Carlos. Y mientras la noche avanzaba sobre Los Ángeles, las estrellas parecían brillar con una intensidad especial, como si fueran testigos silenciosos de los secretos y esperanzas que flotaban en el aire, esperando el momento adecuado para revelarse. Los días que siguieron al incidente en la escuela fueron una mezcla agridulce para Miguel. Por un lado, el recuerdo de la humillación seguía fresco, haciendo que cada mañana fuera un desafío para reunir el coraje necesario para enfrentar a sus compañeros. Por otro lado, había una chispa de emoción en el aire de la escuela Roosevelt, un murmullo creciente sobre la próxima ceremonia de premiación. Una mañana, mientras Miguel estaba sentado en clase, la directora Rodríguez entró al aula con una sonrisa radiante. «Buenos días, niños», anunció con entusiasmo. «Tengo una noticia emocionante. En 2 semanas, tendremos nuestra ceremonia anual de premiación, y este año será muy especial. Varios de ustedes serán reconocidos por sus logros académicos y su perseverancia». El corazón de Miguel dio un vuelco cuando la directora mencionó su nombre entre los estudiantes que recibirían un premio. Por un momento, olvidó sus preocupaciones y se permitió sentir una pizca de orgullo. Pero esa sensación fue rápidamente opacada cuando escuchó las risitas y los murmullos de algunos de sus compañeros. «¿El huérfano va a recibir un premio?», susurró Juan a uno de sus amigos, lo suficientemente alto para que Miguel lo escuchara. «Apuesto a que es por el estudiante con la ropa más vieja». Miguel sintió que sus mejillas ardían de vergüenza. Quería desaparecer, hundirse en su asiento hasta que nadie pudiera verlo. La idea de subir a un escenario, frente a toda la escuela, con su ropa gastada y remendada, lo llenaba de terror. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa, Miguel no podía dejar de pensar en la ceremonia. Parte de él quería sentirse emocionado, orgulloso de sus logros a pesar de las dificultades. Pero el miedo a otra humillación pública pesaba más. Al llegar a su apartamento, encontró a su madre, Luisa, sentada en la pequeña mesa de la cocina, con una expresión preocupada en su rostro. Frente a ella había un sobre abierto. «Mi hijo», dijo Luisa, forzando una sonrisa al ver entrar a Miguel. «¿Cómo te fue hoy en la escuela?». Miguel dudó por un momento antes de responder. «Bien, mamá». La directora anunció que habrá una ceremonia de premiación en 2 semanas. «Me van a dar un premio». Los ojos de Luisa se iluminaron con orgullo. «Eso es maravilloso, mi amor. Estoy tan orgullosa de ti». Pero la falta de entusiasmo en la voz de Miguel no pasó desapercibida para Luisa. «¿Qué pasa, Miguel? Deberías estar feliz». Miguel se sentó junto a su madre, sus ojos fijos en sus manos. «Es que no quiero ir, mamá. Todos se burlarán de mí por mi ropa. No quiero que me humillen de nuevo frente a toda la escuela». Luisa sintió que su corazón se rompía al ver el dolor en los ojos de su hijo. Quería decirle que todo estaría bien, que no debería preocuparse por lo que pensaran los demás. Pero sabía que esas palabras sonarían huecas frente a la cruel realidad que Miguel enfrentaba cada día. «Miguel, mi vida», comenzó Luisa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Sé que es difícil. Más difícil de lo que cualquier niño debería tener que soportar. Pero también sé que eres fuerte, más fuerte de lo que crees». Miguel levantó la mirada, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Pero mamá, ¿y si se ríen de mí? ¿Y si arruino todo?». Luisa tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Escúchame bien, Miguel. Tú no puedes arruinar nada. Ese premio es tuyo, te lo has ganado con tu esfuerzo y tu inteligencia.
Nadie puede quitarte eso, sin importar qué ropa lleves o qué digan los demás. Hubo un momento de silencio mientras Miguel procesaba las palabras de su madre. Finalmente, con un suspiro tembloroso, asintió. Está bien, mamá. Iré. Por ti. Luisa abrazó a su hijo con fuerza, sintiendo una mezcla de orgullo y dolor. Sabía que la decisión de Miguel requería más coraje del que muchos adultos poseían. Esa noche, después de que Miguel se fue a dormir, Luisa volvió a sentarse en la mesa de la cocina, mirando fijamente el sobreabierto. La carta que contenía, la misma que había llegado días atrás de la Penitenciaría Estatal de California, parecía burlarse de ella. Con manos temblorosas, Luisa releyó las palabras que habían sacudido su mundo. Estimada Luisa, espero que esta carta te encuentre bien. Sé que han pasado años y que probablemente lo último que quieres es saber de mí. Pero necesito que sepas que mi sentencia ha sido revisada. Nueva evidencia ha salido a la luz, y hay una posibilidad real de que sea liberado pronto. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero por favor, dame la oportunidad de explicarte todo. Por Miguel. Él merece saber la verdad. Siempre tuyo, Carlos. Luisa cerró los ojos, sintiendo el peso de años de secretos y dolor sobre sus hombros. La posibilidad de que Carlos fuera liberado, de que quisiera volver a sus vidas, la aterrorizaba y la llenaba de una esperanza confusa al mismo tiempo. Mientras el silencio de la noche envolvía el pequeño apartamento, Luisa se enfrentaba a su propia decisión difícil. ¿Debería permitir que el pasado resurgiera, con todos sus secretos y peligros? ¿O debería seguir protegiendo a Miguel, manteniéndolo en la oscuridad sobre su padre y los eventos que los separaron? El futuro parecía más incierto que nunca, y Luisa sabía que las decisiones que tomara en los próximos días podrían cambiar sus vidas para siempre. Con un suspiro profundo, guardó la carta en un cajón y se dirigió a su habitación, sabiendo que el sueño sería esquivo esa noche. Lo que Luisa no podía imaginar era que, a pocos kilómetros de distancia, una figura sombría observaba su edificio desde un auto estacionado, esperando el momento oportuno para hacer su movimiento y desenredar los hilos del pasado que habían mantenido a esta familia separada durante tanto tiempo. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre los edificios de Boyle Heights cuando Luisa salió del apartamento, con Miguel de la mano. El niño caminaba en silencio, su pequeña mochila remendada pesando sobre sus hombros como si estuviera llena de piedras en lugar de libros. «Recuerda, mi hijo», dijo Luisa, deteniéndose en la esquina donde Miguel tomaría el autobús escolar, «eres más valiente y fuerte de lo que crees. Estoy orgullosa de ti, pase lo que pase hoy». Miguel asintió, forzando una pequeña sonrisa antes de subir al autobús. Mientras el vehículo se alejaba, Luisa no pudo evitar sentir que algo en el aire había cambiado. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho, como si el destino estuviera a punto de jugar una carta inesperada. Lo que Luisa no sabía era que esa carta ya estaba en juego. A pocas cuadras de distancia, un hombre observaba la escena desde un auto estacionado. Su rostro, marcado por los años y las experiencias duras, se suavizó al ver a Miguel subir al autobús. Carlos, el padre ausente, había regresado. Mientras tanto, en la escuela Roosevelt, la emoción por la ceremonia de premiación crecía día a día. Carteles coloridos adornaban los pasillos, y los estudiantes murmuraban teorías sobre quién podría ser el invitado especial que la directora había mencionado. Miguel trataba de mantenerse invisible, moviéndose silenciosamente entre las clases, evitando las miradas burlonas de Juan y sus amigos. Pero ese día, el destino tenía otros planes. Durante el almuerzo, mientras Miguel comía solo en una esquina de la cafetería, una figura se acercó a su mesa. Era el señor Martínez, su maestro de matemáticas. «Miguel», dijo el señor Martínez con una sonrisa amable, «quería felicitarte personalmente por tu premio. Tu esfuerzo no ha pasado desapercibido». El niño levantó la mirada, sorprendido por el gesto de su maestro. «Gracias, señor Martínez», murmuró. El maestro se sentó frente a él. «Sabes, Miguel, yo también vengo de un barrio como el tuyo. Sé lo difícil que puede ser. Pero quiero que sepas que tienes un futuro brillante por delante». Por un momento, Miguel sintió una chispa de esperanza. Pero antes de que pudiera responder,
La voz burlona de Juan resonó en la cafetería. Miren. El huérfano tiene un fan, gritó Juan, provocando risas entre sus seguidores. El señor Martínez se puso de pie, su rostro serio. Juan, eso es suficiente. En mi oficina, ahora. Mientras el maestro se llevaba a Juan, Miguel notó algo extraño. Por un segundo, le pareció ver una expresión de culpa en el rostro del señor Martínez, como si estuviera cargando un secreto pesado. Esa tarde, al salir de la escuela, Miguel se sorprendió al ver a su madre esperándolo en la entrada. El rostro de Luisa estaba pálido, y sus manos temblaban ligeramente. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Miguel, preocupado. Luisa trató de sonreír, pero sus ojos revelaban una mezcla de miedo y ansiedad. «Nada, mi amor. Solo quería recogerte hoy. Vamos a casa». Mientras caminaban por las calles familiares de su barrio, Miguel notó que su madre miraba constantemente sobre su hombro, como si temiera que alguien los estuviera siguiendo. Y no estaba equivocado. A media cuadra de su apartamento, una figura salió de las sombras, bloqueando su camino. Luisa se detuvo en seco, instintivamente colocando a Miguel detrás de ella. «Luisa», dijo el hombre, su voz ronca pero suave. «Ha pasado mucho tiempo». Miguel miró al extraño, confundido. Había algo familiar en sus ojos, en la forma en que miraba a su madre. «Carlos», susurró Luisa, su voz apenas audible. «¿Qué haces aquí?». El mundo de Miguel se tambaleó. «Carlos». ¿El nombre que su madre nunca mencionaba? ¿Podría ser? «Vine por ustedes», respondió Carlos, dando un paso adelante. «Por mi familia». Luisa retrocedió, aferrándose a Miguel. «No puedes estar aquí. No es seguro». Carlos miró a Miguel, sus ojos llenos de emoción. «¿Es él? ¿Es mi hijo?». Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, revelando una imagen que nunca imaginó. «Mamá», susurró Miguel, su voz temblorosa. ¿Es él mi papá?». Antes de que Luisa pudiera responder, el sonido de sirenas llenó el aire. Carlos miró alarmado hacia la calle. «Luisa, por favor», suplicó. Déjame explicar. «No soy lo que crees». Fui incriminado. «¿Incriminado?», repitió Luisa, la confusión evidente en su rostro. Carlos asintió frenéticamente. «Sí, y el responsable está más cerca de lo que crees. Es alguien en quien confías, alguien cerca de Miguel». Las sirenas se acercaban. Carlos miró una última vez a Miguel, sus ojos llenos de una mezcla de amor y arrepentimiento. «Hijo, sé fuerte. Pronto sabrás la verdad». Con eso, Carlos desapareció en un callejón justo cuando un auto de policía doblaba la esquina. Luisa, aún en shock, abrazó a Miguel con fuerza. El niño, con la mente dando vueltas, miró hacia donde su padre había desaparecido. En ese momento, Miguel supo que su vida nunca volvería a ser la misma. La ceremonia de premiación, sus preocupaciones sobre su ropa, todo parecía insignificante ahora. Una nueva realidad se desplegaba ante él, llena de secretos, peligros y la promesa de una verdad que podría cambiarlo todo. Mientras Luisa lo guiaba rápidamente hacia su apartamento, Miguel no pudo evitar preguntarse, ¿quién era realmente su padre? ¿Y quién era la persona cercana a él que lo había traicionado? Con cada paso, sentía que se acercaba a una verdad que podría ser más dolorosa que cualquier burla que hubiera enfrentado en la escuela. La noche caía sobre Boyle Heights, trayendo consigo sombras más profundas y secretos aún por revelar. Y en medio de todo, un niño de 8 años se encontraba en el centro de una tormenta que amenazaba con arrasar todo lo que creía saber sobre su familia y su vida. El apartamento nunca había parecido tan pequeño como esa noche. Miguel estaba sentado en el viejo sofá, sus ojos saltando entre su madre, que caminaba nerviosamente de un lado a otro, y la puerta, como si esperara que en cualquier momento Carlos irrumpiera en la habitación. «Mamá», dijo finalmente Miguel, su voz apenas un susurro. «¿Por qué nunca me dijiste la verdad sobre papá?». Luisa se detuvo, sus hombros cayendo bajo el peso de años de secretos. Se sentó junto a su hijo,
tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Mi amor, comenzó, su voz temblando ligeramente. Hay cosas del pasado que son complicadas. Quería protegerte. ¿Protegerme de qué?, preguntó Miguel, sus ojos llenos de confusión y dolor. ¿De saber que tengo un papá? Luisa cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Miguel, ¿tu padre? Carlos, fue acusado de un crimen terrible hace 8 años. Justo antes de que nacieras. Yo creí que era culpable. Todos lo creímos. Miguel sintió como si el mundo se tambaleara bajo sus pies. ¿Qué crimen, mamá? Robo a mano armada, respondió Luisa, las palabras saliendo como si le quemaran la garganta. Hubo un tiroteo. Alguien murió. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel trató de procesar la información, de reconciliar la imagen del hombre que había visto en la calle con la de un criminal peligroso. Pero él dijo que fue incriminado, recordó Miguel de repente. Dijo que alguien cercano a mí lo traicionó. ¿Quién, mamá? Luisa negó con la cabeza, la confusión evidente en su rostro. No lo sé, mi hijo. No sé a quién se refería. Justo en ese momento, un golpe en la puerta lo sobresaltó a ambos. Luisa se levantó de un salto, colocándose protectoramente frente a Miguel. ¿Quién es?, preguntó, su voz temblorosa. Soy yo, Luisa. Por favor, déjame explicarte. La voz de Carlos al otro lado de la puerta era suave, casi suplicante. Miguel miró a su madre, sus ojos implorando. Con un suspiro profundo, Luisa abrió la puerta. Carlos entró, sus ojos recorriendo rápidamente la habitación antes de fijarse en Miguel. Mi hijo, dijo, su voz quebrándose. Has crecido tanto. Miguel no sabía cómo reaccionar. Parte de él quería correr y abrazar al padre que nunca conoció, mientras otra parte se sentía traicionada y confundida. Carlos, interrumpió Luisa, su voz firme. Explícate. Ahora. Carlos asintió, sentándose en una silla frente a ellos. Fui incriminado, comenzó. El robo, el tiroteo, todo fue planeado por alguien más. Alguien que quería verme fuera del camino. ¿Quién?, preguntó Luisa, la incredulidad mezclándose con una chispa de esperanza en su voz. Carlos miró directamente a Miguel. Tu maestro, Miguel. El señor Martínez. La revelación cayó como una bomba en la pequeña sala. Miguel sintió que le faltaba el aire. ¿El señor Martínez? Pero él siempre ha sido amable conmigo. Esa es su forma de aliviar su culpa, explicó Carlos. Verás, antes del incidente, el señor Martínez y yo éramos socios en un negocio. Pero él quería usar la empresa para actividades ilegales. Me negué, amenacé con exponerlo. Así que me tendió una trampa. Luisa se llevó una mano a la boca, horrorizada. Pero, ¿por qué no dijiste nada durante el juicio? Lo intenté, respondió Carlos, la frustración evidente en su voz. Pero Martínez había cubierto sus huellas perfectamente. Nadie me creyó. Hasta ahora. ¿Qué cambió?, preguntó Luisa. Carlos sacó un sobre de su chaqueta. Uno de los cómplices de Martínez confesó en su lecho de muerte. Dejó una declaración jurada detallando todo el plan. Con esto, puedo limpiar mi nombre. Miguel, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. ¿Por eso el señor Martínez siempre ha sido tan amable conmigo? Por culpa. Carlos asintió tristemente. Creo que sí, hijo. Su conciencia lo ha estado atormentando todos estos años. Luisa, aún procesando toda la información, miró a Carlos con una mezcla de emociones en sus ojos. ¿Por qué no me dijiste esto antes? ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Quería protegerlos, respondió Carlos, su voz cargada de emoción. Martínez es un hombre peligroso. Tenía miedo de que les hiciera daño si intentaba contactarlos. Pero ahora, con esta evidencia, finalmente puedo enfrentarlo y limpiar mi nombre. Miguel miró a su padre, realmente viéndolo por primera vez.
No era el criminal que había imaginado, sino un hombre que había sacrificado todo para proteger a su familia. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Miguel, su voz pequeña pero determinada. Carlos miró a Luisa, buscando su aprobación. Ella, después de un momento de duda, asintió lentamente. «Vamos a hacer lo correcto», dijo Carlos. «Vamos a exponer la verdad y limpiar mi nombre. Pero lo más importante, vamos a ser una familia de nuevo». Mientras la noche avanzaba, los tres permanecieron juntos en la pequeña sala, hablando, llorando y comenzando el largo proceso de sanar heridas que habían estado abiertas durante 8 largos años. Lo que ninguno de ellos sabía era que, a pocas cuadras de distancia, el señor Martínez estaba en su oficina en la escuela Roosevelt, mirando fijamente una vieja fotografía de Carlos y él, su rostro una máscara de culpa y miedo. El pasado que tanto se había esforzado por enterrar estaba a punto de salir a la luz, y la ceremonia de premiación se convertiría en el escenario de una confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana siguiente amaneció gris y fría sobre Boyle Heights, como si el cielo reflejara la tormenta emocional que se desarrollaba en el pequeño apartamento de Luisa y Miguel. Carlos se había quedado toda la noche, durmiendo incómodamente en el viejo sofá, pero agradecido de estar cerca de su familia después de tantos años. Miguel se despertó temprano, su mente aún dando vueltas con las revelaciones de la noche anterior. Se asomó a la sala y vio a su padre, dormido pero inquieto, su rostro marcado por años de sufrimiento y separación. Por primera vez, Miguel sintió una conexión real con este hombre que había sido un fantasma en su vida. «Miguel», la voz suave de su madre lo sorprendió. Luisa estaba de pie en la puerta de la cocina, con una taza de café en la mano y ojeras profundas bajo sus ojos. «Ven, mi hijo. Tenemos que hablar». En la pequeña cocina, Luisa se sentó frente a Miguel, sus ojos llenos de una mezcla de amor y preocupación. «Miguel, sé que todo esto es muy confuso y difícil de entender, pero necesito que me prometas algo». «¿Qué cosa, mamá?», preguntó Miguel, intrigado. «Por ahora, no le digas a nadie en la escuela sobre tu padre. Ni siquiera al señor Martínez. Especialmente al señor Martínez. ¿Entiendes?». Miguel asintió lentamente, aunque la confusión era evidente en su rostro. «Pero mamá, si el señor Martínez es el malo, no deberíamos decirle a alguien». Luisa tomó las manos de su hijo entre las suyas. «Las cosas no son tan simples, mi amor. Necesitamos ser cuidadosos. Tu padre tiene un plan, pero debemos darle tiempo». Justo en ese momento, Carlos entró en la cocina, su cabello despeinado y sus ojos cansados pero alerta. «Buenos días», dijo suavemente, como si temiera romper la frágil paz del momento. Miguel miró a su padre, una pregunta ardiendo en sus ojos. «Papá», dijo, la palabra aún extraña en su boca, «¿cómo vas a demostrar que eres inocente?». Carlos se sentó junto a ellos, su rostro serio. «Tengo la declaración jurada, hijo. Pero necesito más. Necesito que el señor Martínez confiese». «¿Y cómo vas a lograr eso?», preguntó Luisa, la preocupación evidente en su voz. Carlos miró a Miguel, una idea formándose en su mente. «La ceremonia de premiación. Estarán todos allí. Será el momento perfecto para confrontarlo». Luisa jadeó. «¿No puedes estar hablando en serio? ¿Frente a toda la escuela?». «Es arriesgado», admitió Carlos, «pero es nuestra mejor oportunidad. Martínez estará desprevenido, y con todos los testigos presentes, no podrá escapar de la verdad». Miguel escuchaba, su corazón latiendo rápidamente. La ceremonia que tanto había temido ahora se convertía en el escenario de algo mucho más grande que sus propias inseguridades. Mientras tanto, en la escuela Roosevelt, el señor Martínez llegaba temprano a su oficina. Cerró la puerta con llave y sacó una caja vieja de su escritorio. Dentro había fotos, documentos y un arma. Sus manos temblaban mientras revisaba el contenido, el peso de sus acciones pasadas aplastándolo. Un golpe en la puerta lo sobresaltó. Rápidamente, guardó la caja y trató de componerse. «Adelante», dijo, su voz temblorosa. La directora Rodríguez entró, sonriendo. «Buenos días, Roberto».
Solo quería confirmar los últimos detalles para la ceremonia de mañana. Martínez asintió distraídamente, su mente en otra parte. Sí, claro. Todo está listo. La directora lo miró con preocupación. ¿Estás bien? Te ves pálido. Estoy bien, mintió Martínez. Solo un poco nervioso por el gran día. Después de que la directora se fue, Martínez se desplomó en su silla, el peso de su secreto amenazando con aplastarlo. Miró la foto de su escritorio, donde un joven Miguel sonreía inocentemente. Lo siento, susurró, una lágrima rodando por su mejilla. Lo siento tanto. De vuelta en el apartamento, Miguel se preparaba para ir a la escuela, su mente dividida entre la emoción de tener a su padre de vuelta y el miedo a lo que pudiera pasar en la ceremonia. Recuerda, mi hijo, dijo Luisa, abrazándolo fuertemente antes de que saliera. Pase lo que pase mañana, te amamos. Tu padre y yo estaremos allí para ti. Carlos se arrodilló frente a Miguel, mirándolo a los ojos. Eres más valiente de lo que crees, Miguel. Mañana, juntos, haremos que la verdad salga a la luz. Mientras Miguel caminaba hacia la parada del autobús, sentía como si llevara el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. La ceremonia de premiación, que una vez había sido motivo de vergüenza y miedo, ahora se perfilaba como el momento que podría cambiar el destino de su familia para siempre. Lo que ninguno de ellos sabía era que el señor Martínez, atormentado por la culpa y el miedo, estaba tomando sus propias decisiones desesperadas. La ceremonia de mañana sería el escenario de una confrontación que nadie podría prever, y los secretos enterrados durante años finalmente saldrían a la luz, sacudiendo los cimientos de la escuela Roosevelt y cambiando para siempre las vidas de todos los involucrados. La mañana de la ceremonia de premiación amaneció con una tensión palpable en el aire. En el pequeño apartamento de Boyle Heights, Miguel se despertó con un nudo en el estómago, una mezcla de emoción y miedo arremolinándose en su interior. Luisa ayudó a su hijo a vestirse con su mejor ropa, que aunque desgastada, estaba limpia y cuidadosamente planchada. Carlos, que había pasado la noche en vela repasando su plan, observaba la escena con una mezcla de orgullo y aprensión. Recuerda, Miguel, dijo Carlos, arrodillándose frente a su hijo, pase lo que pase hoy, estamos juntos en esto. Eres más valiente de lo que crees. Miguel asintió, tragando saliva. ¿Y si algo sale mal, papá? Carlos intercambió una mirada con Luisa antes de responder. Confía en mí, hijo. La verdad siempre sale a la luz. Mientras tanto, en la escuela Roosevelt, el señor Martínez llegaba temprano, su rostro pálido y ojeroso. Se encerró en su oficina, sacando nuevamente la caja que guardaba sus secretos. Sus manos temblaban mientras revisaba los documentos, buscando desesperadamente una salida a la situación en la que se encontraba. A medida que los estudiantes y sus familias comenzaban a llegar para la ceremonia, la atmósfera en el auditorio de la escuela se llenaba de emoción y anticipación. Nadie podía imaginar el drama que estaba a punto de desarrollarse. Miguel, Luisa y Carlos llegaron juntos, causando murmullos entre los presentes. Muchos no podían evitar mirar a Carlos, preguntándose quién era ese hombre que acompañaba a la familia que todos conocían como compuesta solo por madre e hijo. Juan, el matón que había humillado a Miguel semanas atrás, no pudo evitar hacer un comentario burlón. Miren, el huérfano encontró a alguien que fingiera ser su padre para no quedar mal. Miguel sintió que su cara ardía de vergüenza, pero Carlos puso una mano protectora sobre su hombro. No les hagas caso, hijo. Pronto sabrán la verdad. La ceremonia comenzó con la directora Rodríguez dando un discurso inspirador sobre el esfuerzo y la perseverancia. Miguel escuchaba a medias, su corazón latiendo con fuerza mientras esperaba el momento en que llamaran su nombre. Finalmente, llegó el momento. Y ahora, anunció la directora, por su excelencia académica y su increíble determinación frente a la adversidad, el premio al estudiante más destacado va para Miguel Sánchez. Un aplauso tímido llenó el auditorio mientras Miguel se levantaba, sus piernas temblando. Caminó hacia el escenario, consciente de las miradas y los susurros que lo seguían. Justo cuando Miguel estaba a punto de recibir su premio, Carlos se puso de pie. «¡Esperen!», gritó, su voz resonando en todo el auditorio.
Un silencio sepulcral cayó sobre la multitud. La directora Rodríguez miró confundida, mientras el señor Martínez, que estaba sentado en la primera fila, se ponía pálido como un fantasma. «Mi nombre es Carlos Sánchez», continuó, caminando hacia el escenario. «Soy el padre de Miguel, y he estado injustamente encarcelado durante los últimos 8 años por un crimen que no cometí». Los murmullos se convirtieron en un rugido de confusión. Miguel miró a su padre, una mezcla de miedo y admiración en sus ojos. Carlos señaló directamente al señor Martínez. «Y el hombre responsable de mi encarcelamiento está sentado justo ahí». El señor Martínez se levantó de un salto, su rostro una máscara de pánico. «Esto es una locura. Seguridad, saquen a este hombre». Pero antes de que alguien pudiera moverse, Carlos sacó un sobre de su chaqueta. «Tengo pruebas. Una confesión firmada que demuestra mi inocencia y la culpabilidad del señor Martínez». El caos se desató en el auditorio. Padres y estudiantes gritaban, algunos en confusión, otros en apoyo a Carlos. La directora Rodríguez intentaba desesperadamente restaurar el orden. En medio de la conmoción, el señor Martínez hizo algo inesperado. En lugar de huir, se derrumbó en su asiento, con la cabeza entre las manos. «Es cierto», dijo, su voz apenas audible sobre el ruido. Todo es cierto. El silencio cayó de golpe sobre el auditorio. Todos los ojos estaban fijos en el señor Martínez mientras comenzaba a confesar, años de culpa y remordimiento derramándose en cada palabra. Yo incriminé a Carlos», admitió, lágrimas corriendo por su rostro. «Estaba involucrado en negocios ilegales, y él amenazó con exponerme. Tenía miedo, así que lo inculpé del robo y el tiroteo». La confesión del señor Martínez fue como una bomba que explotó en el auditorio. Padres y estudiantes jadearon en shock, incapaces de creer que el respetado maestro fuera capaz de tal traición. Carlos, con lágrimas en los ojos, abrazó a Miguel en el escenario. «Se acabó, hijo. Por fin se conoce la verdad». Miguel, abrumado por la emoción, miró a su alrededor. Vio a Juan y los otros niños que lo habían molestado, ahora con expresiones de asombro y vergüenza en sus rostros. Vio a su madre, Luisa, llorando de alegría y alivio. Y vio a su padre, finalmente libre de la carga que había llevado durante tantos años. Mientras la policía entraba al auditorio para llevarse al señor Martínez, la directora Rodríguez, aún conmocionada, se acercó al micrófono. «En vista de estos eventos inesperados, la ceremonia queda suspendida. Pero Miguel», dijo, volviéndose hacia el niño, «este premio es tuyo. Te lo has ganado, más que nadie». Miguel tomó el trofeo con manos temblorosas, incapaz de contener las lágrimas. En ese momento, frente a toda la escuela, ya no era el niño pobre con ropa vieja. Era un hijo, un estudiante destacado, y sobre todo, era valiente. Carlos abrazó a su hijo y a Luisa en el escenario, sin importarle las miradas de todos los presentes. «Estoy tan orgulloso de ti, Miguel», susurró. «Tan orgulloso». Mientras la familia Sánchez abandonaba el auditorio, unidos por primera vez en 8 años, los murmullos y las miradas lo seguían. Pero esta vez, no eran de burla o lástima. Eran de respeto, de asombro, y para muchos, de vergüenza por cómo habían tratado a Miguel. La ceremonia de premiación, que había comenzado como un día de reconocimiento académico, se había convertido en el escenario de una revelación que sacudió los cimientos de la escuela Roosevelt y cambió para siempre la vida de Miguel y su familia. Mientras caminaban hacia casa, Miguel se dio cuenta de que su mayor premio no era el trofeo en sus manos, sino la familia reunida a su alrededor. La verdad había salido a la luz, y con ella, la promesa de un nuevo comienzo. Los días siguientes a la dramática revelación en la ceremonia de premiación fueron un torbellino de emociones y cambios para la familia Sánchez. La noticia se extendió rápidamente por todo Boyle Heights y más allá, convirtiendo a Miguel, Carlos y Luisa en el centro de atención de la comunidad. La mañana del lunes siguiente, Miguel se preparaba para volver a la escuela, esta vez con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Su padre, Carlos, lo observaba desde la puerta de su habitación. «¿Estás listo, campeón?», preguntó Carlos, su voz llena de orgullo y preocupación. Miguel asintió,
ajustando su mochila. Creo que sí, papá. Es solo que todo es tan diferente ahora. Luisa se unió a ellos, abrazando a su hijo. Recuerda, mi amor, eres el mismo Miguel de siempre. Valiente, inteligente y con un corazón de oro. Mientras caminaban hacia la escuela, esta vez los tres juntos, Miguel notó cómo la gente los miraba. Ya no eran miradas de lástima o burla, sino de respeto y curiosidad. Algunos vecinos incluso se acercaron para felicitar a Carlos por su exoneración y a Miguel por su valentía. Al llegar a la escuela Roosevelt, un silencio cayó sobre el patio. Todos los ojos estaban fijos en la familia Sánchez. La directora Rodríguez salió a recibirlos personalmente. Miguel, señor y señora Sánchez, dijo con una sonrisa cálida. Bienvenidos. Nos gustaría tener una palabra con ustedes en mi oficina, si es posible. En la oficina de la directora, la atmósfera era solemne pero esperanzadora. Primero que nada, comenzó la directora, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas por todo lo que han pasado. Lo que el señor Martínez hizo es imperdonable, y nos aseguraremos de que se haga justicia. Carlos asintió, apretando la mano de Luisa. Agradecemos sus palabras, directora. Pero estamos aquí por Miguel. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esté seguro y cómodo en la escuela? La directora sonrió. Hemos implementado nuevas políticas contra el bullying, y todos los maestros han sido instruidos para estar más atentos. Además, añadió, mirando a Miguel, nos gustaría que Miguel diera un discurso en la asamblea de esta mañana. Creemos que su historia puede inspirar a muchos. Miguel miró a sus padres, sorprendido. ¿Yo? ¿Un discurso? Luisa le apretó el hombro suavemente. Solo si quieres, mi hijo. Nadie te obligará. Después de un momento de reflexión, Miguel asintió. Lo haré. Creo que es importante que todos sepan la verdad. Una hora más tarde, Miguel se encontraba frente a toda la escuela en el auditorio. Sus piernas temblaban, pero la presencia de sus padres en la primera fila le daba fuerza. Muchos de ustedes me conocían como el niño pobre, el que usaba ropa vieja, comenzó Miguel, su voz ganando confianza con cada palabra. Algunos se burlaron de mí, otros simplemente miraron hacia otro lado. Pero hoy estoy aquí para decirles que detrás de cada persona hay una historia que no conocemos. El auditorio estaba en silencio absoluto, cada estudiante y maestro colgando de sus palabras. Mi padre fue injustamente encarcelado, y mi madre trabajó día y noche para mantenernos. No teníamos mucho dinero, pero teníamos amor y determinación. Aprendí que la verdadera riqueza no está en la ropa que usamos o las cosas que tenemos, sino en nuestro corazón y en cómo tratamos a los demás. Miguel hizo una pausa, mirando directamente a Juan y a los otros niños que lo habían molestado. A aquellos que me hicieron sentir menos, les digo, los perdono. Pero también les pido que piensen antes de juzgar a alguien. Nunca sabemos las batallas que otros están luchando. Lágrimas corrían por las mejillas de muchos en la audiencia. Juan, especialmente, parecía profundamente afectado, su rostro una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Y a aquellos que también están luchando, que se sienten solos o diferentes, les digo, son más fuertes de lo que creen. No dejen que nadie les diga que no pueden lograr sus sueños. Cuando Miguel terminó su discurso, el auditorio estalló en aplausos. Estudiantes y maestros se pusieron de pie, algunos llorando abiertamente. Carlos y Luisa corrieron al escenario para abrazar a su hijo, orgullosos más allá de las palabras. En los días y semanas que siguieron, la vida en la escuela Roosevelt cambió drásticamente. Se implementaron programas de mentoría y apoyo, y el caso de Miguel se convirtió en un ejemplo de resiliencia y perdón. Juan, sorprendentemente, fue uno de los primeros en acercarse a Miguel para disculparse. Lo siento mucho, dijo, con lágrimas en los ojos. Fui un tonto y un cobarde. ¿Crees que algún día podrías perdonarme? Miguel, recordando sus propias palabras sobre el perdón, asintió. Ya lo hice, Juan. Ahora depende de ti demostrar que has cambiado. La historia de los Sánchez no tardó en llamar la atención de los medios locales. Pronto,
Carlos fue invitado a dar charlas sobre justicia y perdón, mientras Luisa se convirtió en una voz respetada en la comunidad, abogando por las familias de bajos recursos. Un año después de aquel día fatídico, la familia Sánchez se reunió nuevamente en el auditorio de la escuela Roosevelt. Esta vez, no era para una ceremonia de premiación, sino para la graduación de Miguel de la primaria. Mientras Miguel subía al escenario para recibir su diploma, vistiendo una toga y birrete nuevos, un regalo de la comunidad, miró a sus padres en la audiencia. Carlos y Luisa, con lágrimas de orgullo en los ojos, le sonreían. En ese momento, Miguel supo que su historia no era solo sobre superar la adversidad o exponer la verdad. Era una historia de amor, perdón y la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Mientras posaba para fotos con su familia y amigos después de la ceremonia, Miguel reflexionó sobre el increíble viaje que había sido el último año. De ser el niño humillado por su ropa vieja, se había convertido en un símbolo de esperanza y cambio en su comunidad. ¿En qué piensas, mi hijo?, preguntó Luisa, notando la mirada pensativa de Miguel. Miguel sonrió, abrazando a sus padres. Pienso en lo afortunado que soy. No por el diploma o por ser famoso, sino por tenerlos a ustedes y por haber aprendido que la verdadera riqueza está aquí, dijo, señalando su corazón. Carlos, con lágrimas en los ojos, besó la frente de su hijo. Nos has enseñado más tú a nosotros, Miguel, que nosotros a ti. Tu fuerza y tu corazón nos han mostrado el verdadero significado del amor y el perdón. Mientras la familia Sánchez salía de la escuela ese día, sabían que su historia no terminaba allí. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, amor y la promesa de un futuro brillante. Y así, el niño que una vez fue humillado por su ropa vieja se convirtió en un faro de luz para su comunidad, demostrando que la verdadera medida de una persona no está en lo que viste, sino en cómo trata a los demás y en la fuerza de su carácter frente a la adversidad. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles, para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre Calles.